la imagen y el carácter de quien estamos representando. De manera que ya hemos entendido qué significa ser miembro y que no solamente lo que significa ser miembro, sino la responsabilidad como miembros de una iglesia, como embajadores de Cristo, como representantes de lo que está sucediendo en la esfera celeste aquí en la tierra. Y por lo tanto sabemos que es algo muy importante y muy serio saber dar ese testimonio, que realmente debemos guardar. Y ya hemos visto todo lo que es la dinámica de membresía, el por qué es importante la membresía, por qué es importante identificarnos con una iglesia local, por qué es importante identificarnos con la sujeción a esa iglesia local, someternos, esa palabra tan fuerte, y eso parecería uno como si estuviera hablando como un dictador, ¿no? Uy, sujeción, y ¿no? Es algo que la Biblia nos dice, pero con un gran anexo, en el amor de Cristo. Someteos unos a otros en el amor de Cristo. Eso es lo que hace diferente. Entonces acá ya la imagen de someter ya no es uno o a alguien que quiere someter a todo mundo, sino ahora uno se somete a todos, ¿cierto? Porque se sometió unos a otros en el amor. En otras versiones dice, por honor a Cristo, por amor a Cristo, ¿cierto? Por honrarlo a Él. ¿Por qué? Porque estamos nosotros dando la imagen de como embajadores de qué es lo que nos manda el Señor. Y el sometimiento, cuando no tenemos sometimiento a las autoridades, si usted no se me somete a un semáforo en rojo, pues no se someta a las señales de tránsito a ver qué le pasa, ¿cierto? De pronto, si le va bien, no se accidenta, pero mínimo le cobran una multa, una sanción. Toda cosa que vaya en contra de la dinámica de vida de una iglesia, todo lo que afecte en cuanto a división, en cuanto a la regulación de la iglesia, el buen funcionamiento de una iglesia local, debe tener alguna dinámica para poder corregir. Por eso dice, ¿cómo vamos a proteger la iglesia? Nosotros como iglesia, ¿cómo protegemos el nombre de Jesús? Varias cosas entonces. Aquí voy a... No se hizo, bueno. Acá. Comprende 3 partes el estudio que vamos a ver. 3 partes. Es algo complementario a lo que hemos visto de membresía. Primera parte. Establecer, ¿qué? Los parámetros. Es decir, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí en el chat? ¿Qué dice? Bueno, perfecto. Número de página es la introducción. Ustedes ya tienen el libro de disciplina, creo que, y gracias mi hermana, porque creo que se me olvidó enviarlo al WhatsApp de la iglesia, o a cada uno. Es un libro exactamente, es igual de la colección de membresía de la iglesia. Este se llama La disciplina en la iglesia, de Neymar. Es otro libro, igual, 170 y pico de páginas, pero el tema es mucho más fácil de ver, mucho más ágil de ver este tema porque es algo complementario, más conciso, algo complementario. No lo he mandado, no lo he enviado todavía, gracias por recordarme, discúlpenme porque ahorita les digo al final qué es lo que se ha hecho todo este tiempo, y se llama Disciplina. Y no sé si algunos lo tienen, Disciplina en la Iglesia, de Neymar. Yo lo voy a enviar ahorita más adelante al WhatsApp para que lo vean. Es más, creo que aquí, hazme un favor, está en descargas, envíalo al WhatsApp, Disciplina. Son 3 partes básicamente de este libro. En primera parte, establecer los parámetros, ¿cierto? Segunda parte, aplicar los parámetros. Y la tercera parte, empezar a disciplinar. Así que varias cosas en cuanto a eso. Vamos a ver en cuanto a esos parámetros, ¿qué dicen? Por ejemplo, en la primera parte, las bases bíblicas. Porque finalmente si está en la Biblia, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. O sea, nosotros no podemos improvisar y tener aquí iniciativa. Dice, uy, a mí me gustaría... No. Si la Biblia lo dice, tenemos que aplicarlo. Así de sencillo. Si la Biblia nos dice cómo, tenemos que sujetarnos a lo que dice la Biblia, el cómo tenemos que hacerlo. ¿Cuándo es necesaria la disciplina? Ustedes tienen preguntas acerca de la disciplina. ¿Cuándo hay que hacer disciplina? Otra pregunta, ¿cómo se aplica la disciplina a la iglesia? ¿Cómo nosotros como iglesia aplicamos la disciplina? ¿Cómo la aplicamos?
¿Cómo funciona la restauración? ¿Ve qué palabra tan interesante y tan bonita en la disciplina? Una palabra que dice acá, ¿cómo funciona la restauración? O sea que esto de disciplina es un componente que vamos a ver que de pronto el darle palo al pelado porque se comportó mal, eso no es disciplina bíblica, vamos a ver la disciplina bíblica. En la segunda parte, hay unos aspectos que ustedes van a ver en sus materiales, el aspecto práctico, casos reales, cómo se aplica la disciplina ante un adulterio. Claro, se puede presentar, claro. En las iglesias sí. ¿Cómo se puede aplicar la disciplina ante una adicción? Y hoy en día hay adicción de todo. A veces creemos que solamente eso es hacia el tema de las drogas o estos fármacos. No, hay adicción al juego, hay adicción a la pornografía, hay adicción a muchas cosas, ¿cierto? ¿Cómo la iglesia aplica cuando hay una adicción de esas en un miembro? Porque adicción es algo que vamos a ver que es un tema bien interesante. Bien importante. El transgresor que aparece en los medios de comunicación, ¿qué más dice acá? El miembro que no asiste a la iglesia. O sea, que no es que no, es que yo me perdí 4 domingos y no dije nada y hay una disciplina que dice la Biblia, claro. ¿Lo aplicamos por qué? Porque la Biblia lo dice, nos direcciona. El que dimite como miembro para no ser disciplinado. Se han presentado en algunas situaciones en donde una persona, ya la iglesia dice, hay que disciplinarla. Y hay ocasiones en donde la persona prefiere retirarse de la membresía y no ser disciplinado. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en esos casos? El que ha apostatado recientemente, el que comienza a irse por otras corrientes, ¿qué hacemos? ¿Hay disciplina o no hay disciplina? Y la tercera parte, o sea que la primera parte que vamos a ver hoy y el jueves es una parte que es lo que vamos a ver, el fundamento de la disciplina. Hoy vamos a simplemente hacer la introducción. La segunda parte es muy interesante porque es parte práctica de casos, de casuística, de casos que pueden presentarse en las iglesias. Y la tercera parte, unos temas empezar a disciplinar. Dice acá, antes de disciplinar, mire, antes de disciplinar, enseña. Ah, qué bonito. O sea, no es que me cogieron a palo y no me dijeron por qué. No. Antes de disciplinar, dice acá, enseña. Antes de disciplinar, organiza. O sea que la disciplina lleva unas pautas, la disciplina bíblica lleva unas pautas que se ciñen mucho al orden, porque finalmente tenemos un Dios de orden. Y la disciplina es orden, la disciplina es restauración, la disciplina es comenzar a caminar derecho. Errores comunes que los pastores cometen cuando disciplinan. Hay un apartado, un apéndice que vamos a ver ahí y que la iglesia pues también tiene que aprender todas estas dinámicas. Listo. Pregunta. ¿Qué clase, y eso es para iniciar, en qué clase de evangelio han creído? Hemos creído, y ahí dice, pues la pregunta lo dice el libro, ¿en qué clase de evangelio crees? Hay dos clases de evangelio que nos propone el autor, que evidentemente basado en la experiencia de lo que vemos hoy también, aún en nuestros círculos, hay dos evangelios, o dos versiones, no dos evangelios, dos versiones a las cuales nos vamos a matricular, por decir algo. ¿En cuál vamos a creer? Versión número 1. Dios es santo, todos hemos pecado separándonos de Dios, pero Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y lo resucitó para que pudiéramos ser perdonados. Todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna. Las obras no nos justifican. Somos justificados solo por fe. Por tanto, el Evangelio invita a todo el mundo a simplemente creer. Un Dios que ama incondicionalmente te aceptará tal y como eres. Esa es una versión del Evangelio. Otra, la versión 2. Dios es santo, todos hemos pecado separándonos de Dios, pero Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y lo resucitó para que pudiéramos ser perdonados y siguiéramos a Jesús como Señor y Rey. Todo aquel que se arrepiente y cree tendrá vida eterna, una vida que empieza hoy y se extiende hacia la eternidad. Las obras no nos justifican, somos justificados solo por fe, pero la fe verdadera va siempre acompañada de obras. Por tanto, el Evangelio invita a todo el mundo a arrepentirse y a creer.
Un Dios que ama bajo ciertas circunstancias te aceptará contrariamente a lo que tú mereces y después te capacitará por el poder del Espíritu Santo para ser santo y obediente como su Hijo. Cuando Dios te reconcilia consigo mismo, te acepta dentro de su familia, la iglesia, y te capacita como un hijo que puede representar tanto su propio carácter santo como su trina gloria. Son dos versiones del Evangelio que como creyentes se pueden vivir. Bueno, ¿en cuál Evangelio estamos creyendo? ¿Qué opinan? Ahí los dejo en las pantallas. ¿Qué opinan? Alguien que diga, el de la izquierda, la versión 1, no, la versión 2. Otros dirán, no hay otra versión 3, como para ver otra vez que no me identifico con ninguno. ¿Qué opinan? A ver. Alguien que diga, ¿me identifico con el 1 o me identifico con el 2? Paz, el segundo. El segundo. Listo, Oscar se identifica con el segundo. Me El 2, identifico, me identifico con la derecha. Con la derecha. El 2, pastor. Con el 2. ¿Puedo hacer Igual. ¿puedo hacer una llamada? No, para, Amigos, necesito la llamada. Allá dicen que la 2. ¿Por qué la 2? Díganme por qué la 2, porque la 1 a mí me parece bien. ¿Quién tiene la 2 que no tiene la 1? Cuéntenme. La 2 habla de, primero, o sea, si comparamos la versión 1 y 2, en la 1 no aparece el arrepentimiento que aparece en el 2, por ejemplo. Sí. En el 1 solamente dice que envió a su hijo a morir en la cruz y lo resucitó para que pudiéramos ser perdonados. Mientras que en el 2 dice que para que pudiéramos ser perdonados y siguiéramos a Jesús como Señor y Rey. También habla que, o sea, dice que somos justificados solo por fe en el 1, pero en el 2 dice que la fe verdadera va acompañada siempre de obras. Entonces habla de que, o sea, mientras que en la versión 1 dice que solamente creer, en el 2 dice que arrepentirse y creer. O sea, habla primero de que debe haber una actitud de arrepentimiento para después creer. Y después, claro, ahí habla de Dios que ama bajo ciertas circunstancias y por esa razón nos aceptará contrariamente a lo merecido, o sea, a lo que merecemos, porque nosotros no merecemos absolutamente nada de esto. Mientras que en la versión 1 dice que Dios nos ama tan incondicionalmente que nos aceptará tal y como somos. Y pues la verdad no es así. Nosotros no somos inmerecedores de la gracia de Dios y por esa razón pues Él nos aceptó aún así, contrario a lo que nosotros merecíamos, y hemos sido capacitados por el Espíritu Santo y nos ha reconciliado, que eso no aparece en la versión 1. Okay. Sutilmente sutilmente son muy similares, pero los dos versículos finales del 1 son los que están fuera de concurso, porque dice que simplemente es creer, o sea, es una creencia más mental. Y que Dios ama incondicionalmente y te acepta como eres. Pienso que esa es la parte sutil de ese evangelio. O sea, por eso no estoy de acuerdo con él. Sí, de la derecha. según lo que dice Raúl, estamos viendo que el Espíritu Santo en la versión 1 no está actuando, porque entonces es por las propias fuerzas del hombre, pero en la versión 2, el Espíritu Santo es el que capacita y santifica al creyente. Yo veo que en la versión 2, bueno, ni en la 1 ni en la 2 está bueno, sí está el arrepentimiento, pero el confesar. No está el de confesar, ponernos a cuentas con Dios. Está el arrepentimiento. Pastor. Sí. También pues pensando mucho en lo que dice la Biblia, Pablo hablando a los Gálatas, ¿no? Diciendo que cualquiera que predica otro evangelio pues sea maldito, anatema. Creo que por eso es la importancia de nosotros escudriñar bien qué es lo que la Biblia dice, porque lastimosamente a veces en campañas evangelísticas se tiende más a la versión 1 que a la 2. Entonces estamos corriendo un grave peligro de estar bajo maldición. Ajá. Entonces, sí. Ok. Yo estoy de acuerdo con la versión 2 porque es la más completa. Habla
de todo, como desde un comienzo del pecado hasta terminar en la capacitación que el Espíritu Santo nos da como hijos suyos para una vida eterna, y habla del carácter santo de la Trinidad también. Ya, sí, ok. Entonces, ya comenzamos nosotros a ver, ¿cierto? Y comenzar a caminar en la disciplina. ¿Y por qué es necesaria la disciplina? Pero para aceptar la disciplina, tenemos que estar viviendo el evangelio verdadero. Alguien que no acepta la disciplina no quiere y rehúsa un evangelio verdadero. La pregunta es, ¿Dios nos acepta tal como somos? O sea, ¿Dios está contento con dejarnos tal como somos? ¿Nos acepta tal como somos? Okay. Quiere ver cambios en nuestras vidas. Quiere ver cambios en nuestra vida porque la Biblia nos exhorta, nos invita a que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Y si no, el sacrificio vamos a ser perfectos. Ha sido en vano. O sea, ¿de qué vino, para qué vino Cristo si no hubiera sido para que pudiéramos ser a esa estatura de ese varón perfecto? También en la palabra dice que renovados y transformados, que renovemos y transformemos nuestra mente a la luz de la palabra, no según este siglo, sino según la mente de Dios. Entonces, por eso también Él no quiere que sigamos igual, por eso somos transformados y renovados desde lo interior. Yes. Chiqui, ibas a decir algo, por ahí levantaron la mano, Chiqui, Rusi. Yo no somos igual que somos. Él nos hizo para un propósito en la vida. Ajá, sí, el propósito. Bien. Mami Ricaurte, levanta la mano. Pastor, de pronto el término no sería como tal y como somos, o sea, que Dios nos acepta tal y como somos, sino que a pesar de lo que somos, Él nos amó. Porque es que nosotros hemos sido pecadores desde el principio. Entonces, aún así, con esta condición pecadora, aún así Dios nos amó y dio su Hijo en sacrificio por nosotros precisamente para que nosotros estemos acá, precisamente entendiendo el concepto de todo lo que ya habíamos hablado antes y de cómo el Evangelio nos ha renovado, precisamente renovados, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, es necesario que a pesar de lo que habíamos sido antes, Él aún así nos amó. Ok, y entonces, ¿por qué es tan relevante el tener muy claro el Evangelio? Porque Dios, mire, a veces, ¿qué buscan las personas en el Evangelio? De pronto, prosperidad, es lo que pero Dios no está conforme con nuestro carácter, ¿cierto? No está contento con nuestro carácter, no. ¿Ya? Más que darle a usted el Ferrari, más que darle a usted la casa que usted quiere, Él quiere transformar nuestro carácter a la estatura, a la plenitud de Cristo. Es lo que Él quiere, ¿cierto? Y por eso la disciplina es tan importante, porque la disciplina tiene que ver con las cosas pecaminosas que se oponen a que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Por eso es tan importante la disciplina. Una persona, alguien que quiera vivir otro evangelio, de pronto esté esperando que Dios lo prospere o esté esperando que Dios cualquier cosa, antes de sanarlo físicamente, mi hermano, Dios quiere sanarlo espiritualmente. Antes de prosperarlo económicamente, Dios quiere darle vida eterna. Antes de cualquier riqueza, Dios quiere formar el carácter de Cristo en su vida. Eso es algo maravilloso. O sea, está por encima de cualquier ambición humana, está por encima de cualquier cosa que nosotros podamos desear. Y por ahí tú decías propósito. Y es que hemos sido creados con un propósito: alabar y glorificar a Dios. Hemos sido creados, salvados, redimidos, santificados. Hemos sido transformados para darle gloria a Dios. Dios no está a nuestro servicio. Realmente estamos nosotros al servicio de Dios. Y cuando nosotros entendemos el evangelio verdadero, estamos dispuestos a aceptar la disciplina. ¿Por qué?
porque queremos luchar contra ese hombre pecaminoso, esas áreas pecaminosas que aún quedan en nuestra vida y que nos impide avanzar para que el carácter de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Si vamos entonces, por eso es tan relevante entender muy bien el Evangelio, saber que el Evangelio tiene que ver con la transformación del carácter en la persona y no más. De resto, no quiere decir, el resto son añadiduras. ¿Sí me explico? Es decir, Dios está interesado y el propósito de Dios es transformar nuestro carácter y que podamos nosotros reflejar el carácter de el propósito de Dios en nuestra vida. Muy importante ese propósito y por eso es que los dos evangelios son tan importantes. Miren, hay un libro que me gusta muchísimo que se llama El costo del discipulado. De pronto alguien lo haya leído, de Dietrich Bonhoeffer. Impresionante, pero hay una frase muy interesante que me parece, que muchos quieren vivir una vida de gracia sin seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ya Dios me ha salvado, ya Él me ha salvado y ya es suficiente, ya soy salvo, pero no quiero seguir a Cristo. Mis hermanos, y eso se presenta. O sea, quieren ir por el pan y los peces de Cristo, pero no quieren seguir a Cristo. Ya, así de sencillo. Quieren el beneficio, y eso lo vemos en la Biblia. Eso no es nuevo, eso no es de ahora. Mire, Jesús, toda esa multitud que seguía a Jesús, ¿cierto? ¿Y por qué lo seguían? Y Jesús mismo les dice de frente, ustedes me siguen porque comisteis y os saciasteis, ¿ya? Pero no porque crean en mí. Y muchos seguidores, y todos estos seguidores que lo siguen a él por plata o por salud o por todas esas cosas, no están dispuestos a aceptar la disciplina. ¿Por qué? Porque no han vivido, no han entendido y vivido el verdadero evangelio. Dice, uy, esa disciplina es avergonzarme, humillarme delante de la gente. No, es darle la gloria a Dios. Que yo sigo luchando, es un acto de humildad y sujeción a Dios. He pecado y lucho. Y es testimonio, decir a la iglesia, mira, he fallado. Oren por mí. Quiero reflejar el carácter de Cristo. Esa es la disciplina. Por eso disciplina tiene que ver con restauración. Disciplina no tiene que ver con humillar a una persona en la palestra pública. Disciplina tiene que ver con amor. Disciplina tiene que ver con formación de carácter. Disciplina tiene que ver con corrección. Porque esto es lo que vamos a ver. Pero tenemos que entenderlo desde ahora. ¿Cuál es la directriz del autor conforme a la Biblia? El autor de aquí, Jonathan Leeman, no se está inventando nada. Es lo que está haciendo, tengamos en cuenta presente, porque algunos dicen, estamos estudiando es un libro y no la Biblia. No. Lo que hacen estos autores es sistematizar una enseñanza de tal manera que nos la entregan de una manera mucho más clara y mucho más comprensible, pero nunca pueden descuidar el fundamento bíblico. Y aquí el fundamento bíblico va a ser fundamental. Y la Biblia nos habla de restauración, de reconciliación, de formación, de volver a dirigir a la persona en el camino correcto. Así que por eso es interesante hacernos esa pregunta. ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo nosotros? ¿Realmente estamos viviendo el evangelio de Cristo? Que estamos conscientes de que por encima de lo que el mundo ambiciona, las bienes, propiedades, todas esas cosas terrenales, ¿queremos realmente reflejar el carácter de Cristo? ¿O todavía nos dejamos mover por las riquezas del mundo? Eso es lo que tenemos que mirar. Y es una muy buen punto de partida, porque cuando un creyente o alguien que está viviendo un evangelio, mirando otra perspectiva que no es la de Cristo, cuando llegue la disciplina a su vida, no va a estar dispuesto a aceptar la disciplina, se va a la iglesia. ¿Funciona así? Porque no entiende la disciplina, se va. No entiende que la disciplina es restauración, reincorporación, volver al curso que Dios lo ha incorporado en la iglesia. Entonces, y miren que ustedes acá lo hemos tenido muy claros. Todos los aportes que han hecho ustedes es tener muy claro el evangelio que se está viviendo. El evangelio al cual nos está invitando Cristo, el evangelio bíblico. ¿Evangelio qué es? ¿Salvos por gracia? Sí, pero es un caminar con Cristo. O sea, la vida de gracia no puede descuidar el caminar con Cristo. ¿Dónde está depositada mi fe? ¿En el Estado? ¿En los bancos? ¿En quién? ¿Cierto? ¿Dónde está depositada mi fe? Eso va a marcar la diferencia, mucho la diferencia de cuál evangelio nosotros estamos escuchando o cuál evangelio estamos viviendo. Y es carácter de Cristo.
O sea, ¿no les parece el plan más maravilloso del universo, el plan más maravilloso plasmado en su vida? Es decir, que Dios lo haya escogido, lo haya salvado, para que usted refleje el carácter de Cristo. No hay nada que se compare a eso, mis hermanos. No hay ningún plan, ningún bien material, ningún dinero puede alcanzar semejante propósito. Esto es algo maravilloso. Disciplina, seguimos. Entonces ya hemos, ya hemos visto la diferencia, ¿sí? Ahí comenzamos a construir. Entonces, el Evangelio realmente, el construir una afirmación del Evangelio, fíjense que de pronto incluso faltarían más palabras, ¿cierto? Unas palabras hay que, alguna decía que falta confesión y todas estas cosas, pero realmente la construcción del Evangelio no es tan sencilla. No es que Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida y listo, es el Evangelio. No, el Evangelio es esta construcción que tenemos acá, sacada de la Escritura. Si no entendemos muerte, mejor dicho, si no entendemos encarnación, muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Cristo, no estamos entendiendo el Evangelio. Estamos entendiendo otra cosa, pero no estamos viviendo el Evangelio. Y eso es a lo que la Biblia nos invita. La pregunta, ¿en qué clase de Evangelio crees? Y hoy, de pronto a los que nos estén viendo por YouTube o por Facebook, no sé si estamos, la invitación es la misma. ¿Cuál evangelio está viviendo usted? Viva el evangelio verdadero, el evangelio bíblico, que quiere más que sanarlo, más que prosperarlo, darle vida eterna al pie de la gloria de Cristo Jesús. Salvar su alma, salvar su vida. Es un evangelio y lo mismo, la gracia es un caminar con Cristo. La gracia no es solamente sentirse salvos y sentirse perdonados, sino aparte de eso, es un caminar constante y perseverante con Cristo. Muchos quieren sentirse salvos y perdonados, pero no les interesa caminar con Cristo. Vivamos el Evangelio, volvamos a la Escritura y retomemos el Evangelio de Cristo. Esto es un buen, a mí me gustó estudiar este material porque me hace reflexionar mucho acerca de mi vida como creyente. Digo, uy, Señor, de verdad que nos falta mucho realmente. Vivir un evangelio de la gracia es un caminar constante con Cristo. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas en tu palabra. Seguimos acá entonces. ¿Debe ejercer la disciplina tu iglesia? Sí, claro. En primer lugar, ya aquí estamos. En primer lugar, ¿qué pasa ahí? La disciplina eclesial es ¿qué? Amor. Amor. La disciplina eclesial es amor, ¿cierto? La disciplina eclesial, voy a buscar acá. La disciplina eclesial es amor. Y muestra, ¿cuál tipo de amor? ¿En dónde muestra el amor? ¿En dónde esto está mostrando el amor? Dice acá, amor a las personas, claro. Amor a las personas. ¿Por qué? Para que él o ella sean advertidos y traídos al arrepentimiento. Es que cuando una persona ha pecado, mis hermanos, cuando ha pecado, es lo mismo cuando una persona va caminando derecho a un abismo, ¿cierto? Y usted, yo no me meto, pues, de pronto si se cae, bueno, no se dio cuenta, yo quería avisarle, pero, no, la muestra de amor es decirle, ojo, que se va a caer ese abismo, ojo, espere, cuidado, ¿cierto? Es una muestra de amor. Entonces, amor por las personas para que él o ella sean advertidos y traídos al arrepentimiento. Eso es el amor de... ¿Qué más está ahí? Amor por las personas. 1. ¿Qué muestra esa disciplina? Amor por la iglesia, para que las ovejas de la iglesia sean protegidas. Es que miren, mis hermanos, el sujetarse y la disciplina tienen que ver con algo, proteger al más débil. Esto es clarísimo, esto no tiene nada que ver con el sometimiento del mundo, y no, es proteger al más débil. ¿Por qué? Porque realmente es proteger a la iglesia. La iglesia debe proteger al más débil y la disciplina lo que hace es proteger al más débil. Una persona que realmente está luchando contra un pecado, ¿cierto? Y
es amor, mostrar amor y mostrar amor por la iglesia. Nos interesan las ovejas débiles, que sean protegidas. ¿Y cómo es? La disciplina. Amor por un mundo que nos observa. Pero ese amor es la compasión, ¿cierto? No es el amor por las cosas del mundo, ¿cierto? No es el amor por las cosas y las ambiciones del mundo, sino amor por un mundo quiere decir la compasión, ¿cierto? La compasión porque es un mundo que necesita ser salvado. Es un mundo que necesita experimentar la vida eterna. Es un mundo que se está perdiendo. Ese es el amor. ¿Para qué? Para que ellos vean en nosotros, por medio de una disciplina, el poder transformador de Dios. Esa evidencia marca muy fuerte en el mundo una luz resplandeciente muy intensa cuando alguien se sujeta a la disciplina. ¿Por qué? Por amor y como testimonio al mundo. De pronto el mundo dirá, uy, usted no le da vergüenza, uy, ¿cómo así? No, esa iglesia, y lo puso al frente y lo pasó y no sé qué. Dice, mira, me sujeto por amor al mundo, por amor a los perdidos. Y final o inicialmente lo primero es para que las iglesias, por amor por Cristo, para que las iglesias obedezcan su santo nombre y lo ensalcen. Si Dios es el que ha establecido la disciplina en la iglesia, si Dios es el que ha regulado los principios, si Dios es quien ha instituido, ¿cierto?, el cuerpo, su cuerpo que es la iglesia, Él mismo nos ha dado el manual para aplicar la disciplina. Y por lo tanto, si aparece en la Biblia, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es decir, no podemos nosotros decir, no, esta partecita como que no me gusta esa parte no me gusta esa parte de la disciplina. Y a muchos no les gusta la disciplina. La Biblia misma dice que la disciplina pues realmente como que no es así como algo agradable que aceptar, ¿no? Eso dice la Biblia, entonces uno dice, sí, tiene razón. A la verdad la disciplina nos cuesta, nos molesta un poquitico el tema, aún como creyentes. Pero recordar estos 4 puntos, mis hermanos, recordar que finalmente la disciplina es amor, es un acto de amor. Usted se imagina lo mismo, si nosotros tenemos un hijo y el hijo comienza a hacer cosas terribles, de pronto a ver en internet cosas que no debe, y nosotros decimos, bueno, que mire, ¿eso será mostrar amor a ese hijo? ¿Eso será mostrarle realmente compasión de que está viendo cosas que lo van a llevar a la perdición? Yo creo que la disciplina a un hijo es porque lo amamos, queremos lo mejor para él, queremos que no se pierda, queremos que aproveche el tiempo, queremos que realmente madure, queremos todo lo mejor para él y por eso es necesaria la disciplina, por amor. Es decir, la disciplina de la iglesia funciona como una evidencia del amor que tenemos la iglesia hacia la persona que está siendo disciplinada. Y acá el autor dice algo interesante. Si nos abstenemos de ejercer la disciplina, o sea, imagínense que de pronto hay un hermano que bueno, realmente está en un pecado terrible y ahí está y toca disciplinarlo y decimos, ¿sabe qué? No, seamos buena gente con él, ¿para qué lo vamos a pasar ahí? No hagamos eso. Dice el autor, por otra parte, si nos abstenemos de ejercer la disciplina, estamos diciendo que amamos mejor de lo que ama Dios. Eso no es posible. Ay, no, ¿cómo lo vamos a avergonzar? No, amamos a ese hermano y no lo vamos a... No. Si el amor de Dios nos conduce a que tengamos disciplina, a que hagamos y ejerzamos la disciplina en la iglesia, es porque su amor está por encima de todo nuestro amor, del amor que nosotros pudiéramos manifestar. Es de esa manera. Hebreos 12:6. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos capítulo 12, versículo 6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Pero no que es un Dios de amor. ¿Cómo así que azota? Y ustedes no han escuchado de pronto personas que dicen, oiga, pero no, Dios no castiga a nadie, Dios no disciplina, Dios es un Dios de amor.
El que era terrible era el Dios del Antiguo Testamento. No, el Dios del Antiguo, el del Nuevo, es el mismo Dios. El mismo amor, el Dios de amor, el mismo Dios airado contra el pecado, el mismo Dios justo. Es el mismo porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y acá hay un término fuerte. Algunos saben que, ustedes saben que, no sé si han encontrado con esas personas que como que encuentran eso y tachan ese versículo y como que les gustaría arrancar esa hoja de su Biblia. Pero eso está escrito ahí, inspirado por el Espíritu Santo. Al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y no que usted es hijo del rey, usted debe gozar de todos los lujos que el Señor le dé. No, realmente el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y si nuestro Señor Jesús aprendió obediencia y el Señor Jesús se sujetó a su Padre, ¿qué más nosotros como pecadores? Él sabe, Dios sabe, Dios realmente sabe, nos conoce y sabe que necesitamos la disciplina. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha sido disciplinado por el Señor o no? Sí, bueno, sí, no vamos a dar testimonio, simplemente sí o no. ¿Se han sido disciplinados por el Señor? Digo, yo digo, hemos sido, y sí. Sí, Claro. sí, hermano. Señor, pastor. Hemos sido disciplinados por el Señor, claro. Porque es que y ahí experimentamos el amor de Dios. Cuando nosotros veníamos en pecado y seguíamos pecando y como que viene el Señor y en un acto de amor nos disciplina. Es decir, nos vuelve a restaurar por el camino que Él quiere que andemos. Es cierto que es dolorosa, pero tiene recompensa. ¿La disciplina tendrá recompensa o no? Como los niños, bueno, le doy 3 palazos y después le doy la chocolatina. Se deja de dar 3 palazos y después la chocolatina. No, ¿cierto? La recompensa del Señor en el Señor es que ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, ¿no? Sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Eso de la disciplina, mis hermanos, no se predica en muchos contextos. Esto no es muy popular en otros contextos. En otros contextos se predica otro evangelio que realmente lo que hacen es querer hacer sentir bien a la persona, así esté pecando. No, Dios te acepta como eres. Tranquilo, Dios te ama. No, el precio de ese amor fue pagado por sangre. Acordémonos, por la muerte de Cristo. Y por lo tanto, la disciplina es necesaria para que nosotros recordemos lo que significa el amor del Padre. Muy interesante el tema. Jesús y la disciplina, muchos textos en el Nuevo Testamento que señalan la práctica de la disciplina eclesial. Vayan de pronto los que sepan ahí versículos y sepan escudriñar su Biblia, vayan buscando textos bíblicos a ver si de pronto sí hay disciplina en la Biblia. A ver, por favor, ayúdenos. Si hay disciplina, a ver, vayan buscando, moviendo esas hojas de la Biblia, ¿dónde hay versículos que nos hablen de la disciplina en la Biblia? A ver, vayan moviendo esas hojas, esas Biblias. Pastor. Sí. Es que yo quería comentar algo y es que cuando el Señor no nos disciplina, pues el pecado nos va a matar porque el pecado trae muerte. Entonces, por el amor, el Señor nos disciplina y una vez somos disciplinados, ese pecado ya no tiene fuerza en el creyente, se ha vivido ese proceso de disciplina y termina en limpieza. Entonces, lo que antes uno hacía naturalmente por ese pecado ya no lo hace, ya no le haya ese sentido ni ese gusto, digamos, a ese pecado, sino ya el Señor lo limpia, le cambia la mentalidad, lo renueva. Ajá, gracias, sí. Tienes razón. Sí. Mira, acá en Hebreos
Vemos en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ok, listos. Segunda Samuel 12, cuando el profeta Natán amonestó a David por su pecado. Sí. Y hubo unas consecuencias por ese pecado. Uy, claro, no lo pasó por alto, ¿no? Dijo, oye, David es conforme a mi corazón, no voy a tomarle en cuenta ese pecado. Claro, es un texto. Sí, Chiqui, Rusi, tengo acá, familia Rusi. Pastor, aquí dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Uy, muy buena. Ese es un buen ejemplo también. En disciplina y amonestación. ¿Saben que hoy no voy a molestar a mi hijo porque dice que no los no, yo no lo molesto, yo dejo que siga viendo televisión y más bien después de ver televisión que haga las tareas, pero no lo voy a molestar ahorita. No, eso no sería, no estamos conduciendo a nuestros hijos de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál otro? Sí. Job 5, 17 y 18 dice, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida, golpea, pero trae alivio. Ah, bueno, también, muchas gracias. En Proverbios 15, dice 15:32, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma. Claro. ¿Algún otro? Lo que pasó con Moisés, ¿no? Que no entró a la tierra prometida. El Señor lo disciplinó por el pecado. Hebreos. Tremendo ese caso. Sí. Hebreos 12:5. Sí, ¿cuál es? ¿No vas a decir, mami? Sí, Rosita Rosadi. Sí, Hebreos 12:5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Bien, también, Jacqueline, levantaste la mano. ¿Está ahí? Sí, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de que él guarde el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Génesis 18:19. ¿Era? Pastor, Proverbios 19:18. Sí, ¿cómo dice? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Wow, o sea, nos enseña también esa disciplina. Por otro versículo tengo acá. Sí, ¿cuál? Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Sí, gracias, familia Ricardo López. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Uy, fue dura, ¿no? Familia Ricardo López, que están levantando. Mateo, pues, habla de Mateo 18:15 cuando el Señor le enseña cómo tratar a un creyente que ha pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un consigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que sí hay bastante. Jacqueline, levantaste otra la mano y finalmente la familia Rossi. Pastor, Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible y justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitados, muy bien. Se levantaron las manos, familia Rossi. O sea, eso de la disciplina parece que es bíblico, ¿no? Pastor, tengo una que es Job 5:17 que dice, el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ah, bueno, ¿me repites la cita, por favor?
Job 5:17, que dice, Ahora, he sí. aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Ok, listo. Gracias, Pastor, yo Daniel y tengo una Alejandra. última que Muy es bien. Proverbios 16:6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ok, muy bien. ¿Y Daniel y Alejandra? Proverbios 15:10, para el descarriado, disciplina severa, para el que aborrece la corrección, la muerte. Ok, Yo, listo. pastor, Ahora, tengo sí. Jeremías 31:18, dice, ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me has castigado y castigado fui como becerro indómito, hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Ok. Listo, gracias. Gracias, mi hermana Doris, y gracias a todos. Ahora, ¿cuál es la idea? Apréndase esos versículos de memoria, los que acaba de leer, apréndaselos. Fíjense que el tema de la disciplina es bíblico, o sea, disciplina encontramos por todo lado. O sea, realmente no es un tema que podamos decir, uy, hay que escarbar demasiado a ver dónde encontramos la disciplina, sino que la disciplina realmente, la disciplina bíblica es algo que realmente es de Dios, o sea, lo encontramos en la palabra. Entonces, ahí hicieron una carita feliz, ella quiere participar y, bueno, no era una carita feliz, era una carita así como de asombro por el versículo bíblico. Entonces, aprendamos esas citas bíblicas, aprendamos porque eso es muy importante, aprender esas citas bíblicas y cuando alguien, oiga, pero Dios, el Dios que usted cree que, ¿cómo? Y podemos decir, es un Dios que nos ama tanto que nos disciplina. Él no es un Dios alcahueta, no es un padre alcahueta, es un padre responsable que quiere lo mejor y quiere hacernos caminar derechito, como diríamos. Y esta cita bíblica, y le podemos compartir la cita bíblica. El amor, entonces, debe motivar a toda la iglesia a ejercer la disciplina. Entonces, cuando, mis hermanos, a veces las iglesias, como iglesias, a veces no sabemos cómo actuar, ¿cierto?, frente a una disciplina. A veces de pronto hay una persona, una hermana en disciplina y a veces están las preguntas, ¿será que le puedo hablar? ¿Será que mejor no le hablo? ¿Será que la disciplina hace que yo no tenga que hablarle? De pronto me contamino de pecado o de pronto, y qué pena que los otros hermanos me estén viendo hablando con él. A veces no se sabe actuar en la disciplina. A veces sencillamente se rechaza a una persona, uy, mire este pecador, y el púlpito viene a ser como la palestra pública para humillar al que ha caído en pecado. Entonces no sabemos actuar y por eso necesitamos mirar este material para poder entender, y qué maravilloso de verdad que este material de membresía en la iglesia, de verdad que es una bendición. O sea, aprendimos mucho, es una riqueza muy impresionante que el Señor nos ha permitido porque nos aclara todos esos conceptos y la seriedad y la bendición de pertenecer a una iglesia local. Eso es algo maravilloso, de verdad. Y acá dice, el amor entonces debe motivar a toda la iglesia a ejercer la disciplina. Cuando hay un hermano que ha caído en pecado, cuando hay un hermano que de pronto persiste o está en el ejercicio del pecado, por decir algo, lo primero que va a venir a nuestra mente es amor, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque queremos que esa persona se restaure con el Señor. Primero, amor a Dios, porque realmente el pecado atenta contra la comunión y relación con el Señor. Amor a Dios. Amamos a esa persona porque Dios nos amó a nosotros y nosotros amamos a Dios. Y si amamos a Dios, por lo tanto, vamos a amar a esa persona. Entonces, el carácter de la disciplina siempre va a estar ligado al amor. En este sentido. Entonces, se ejerce la disciplina. La disciplina eclesial no es una palabra que nuestra cultura entienda. Entonces, fíjense que en membresía una palabra fuerte era sometimiento. No, usted hable de sometimiento al mundo y usted es como, usted se deja someter, y allá es como terrible esa iglesia, y no, sometimiento en el amor de Cristo, en el temor de Dios. Eso es diferente, porque hace que yo me vea como pecador delante de Dios, igual que todos. Todos estamos al mismo nivel y por eso nos sometemos unos a otros. Y la disciplina tampoco es una palabra muy agradable, pero cuando la vemos en términos bíblicos, uy, qué bendición, de verdad que sí. Dice acá,
Pero esto es lo que la Biblia enseña estas cosas. Así que la disciplina sí será un acto de amor. Creo que sí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un acto de amor. Ya comencemos a alinearnos. ¿Cuál es la base y cuál es el presupuesto? La disciplina no es un acto de vergüenza. Sí, claro, el pecado siempre va a producir vergüenza. Siempre va a, eso lo vemos en el Edén. Cuando el hombre cayó en pecado, sintió vergüenza. El pecado siempre vamos a experimentar vergüenza por el pecado, ¿cierto? Pecamos algo y terrible. Pero saber que Dios ha establecido el medio para restaurar esa comunión a través de la iglesia. Y vamos a ver casos prácticos. Vamos a aprender, esperemos que el Señor nos dé mucha sabiduría para maximizar estos tiempos y poder nosotros como iglesia aprender cómo atendemos esos casos, qué reacción, qué actitud vamos a tomar con el hermano o la hermana que va a estar en disciplina, ¿cierto? En algún momento tendremos que hacer disciplina. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la actitud del hermano? ¿De rechazo? De amor? ¿De no pasó nada, aquí nada, tranquilo? ¿No? Tenemos que ver esa parte. Aquí entonces, para ir finalizando, después de ver que la iglesia sí debe ejercer la disciplina, la disciplina eclesial es amor, y ya hemos visto que es amor por las personas, amor por la iglesia, amor por un mundo que nos observa y amor por Cristo. Vamos a ver que efectivamente la disciplina en la iglesia debe ejercer la disciplina, la iglesia debe ejercer la disciplina porque, uno, ¿es bíblica? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, claro, es bíblica. ¿Es bíblica? Sí, señor. Claro. Señor, es bíblica. ¿Será la disciplina ejercer es porque es una extensión del evangelio? ¿La disciplina será una extensión del evangelio o no? Claro. Sí, señor. Sí, claro. Sí, señor. Claro. Por la gracia, ¿no? Es caminar con Cristo. Y caminar con Cristo es entender su obra, o sea, su obra sacrificial. Es una extensión del evangelio, claro. ¿Será que promueve la salud de la iglesia? ¿Sí o no? Sí, señor, estamos más sanos. Vino a sanar los enfermos. Claro. Entonces, necesitamos entender que realmente la disciplina guarda la salud de la iglesia. Imagínense ustedes, hay un caso en la Biblia, ¿cierto? Una iglesia terrible, ¿cierto? ¿Se acuerda? Hay un caso en una iglesia como que era así como medio de 4 en conducta esa iglesia, digámoslo de esa manera, ¿no? Es una cosa así terrible. ¿Se acuerdan cuál era ese caso? Corintios. La que está en Corinto. Un muchacho que se tenía relaciones con la madrastra. Terrible. Una cosa así que, y está en la Biblia. Y es una iglesia. Y Pablo se está dirigiendo a los santos de la iglesia en Corinto. ¿Cómo así que esa gente así de pecadora era parte de la membresía? Pues sí, pero si Dios lo dejó registrado ahí, es todo lo que nos enseña el Señor a través de una iglesia que no estaba como caminando derechito con el Señor. Y mire que tenemos muchas enseñanzas que podemos tomar de eso, tomar de esas experiencias que tuvo la iglesia en Corinto, leerlas a la luz del día de hoy y poder nosotros, de una manera sabia, aplicar disciplina. Y decir, claro, no, Dios sabe que nosotros estamos todavía luchando contra el pecado. Pero si no se ejerce disciplina, imagínense que Pablo no hubiera dicho, no, déjenlo, chévere. No lo molesten porque al fin y al cabo, pues, ya es creyente, no lo molesten, aquí no ha pasado nada. Pues la iglesia comienza a enfermarse. O sea, después inicia el otro pecado porque como no le dijeron nada, y así somos nosotros como seres humanos. Y porque a él no le dijo nada, y yo también puedo hacer lo mismo, ¿o no? Así actuamos. Como él lo hizo, pues yo también lo hago. Pues si él roba, pues yo también robo. Actuamos de esa manera, ¿no? Así que la disciplina en la iglesia realmente está guardando la salud de la misma iglesia. Cuarto, la disciplina hace que el testimonio de la iglesia ante las naciones sea transparente y reluciente.
No sé, por decir algo, ese testimonio. En algunos contextos, y llamémosle contexto tradicional, ustedes saben que no es un secreto y esto sale por noticias y está a la luz de todo el mundo, a veces cuando hay abusos contra los niños por parte de líderes eclesiales, ¿cierto? Por allá, sobre todo hay en un contexto muy religioso, hay muchos abusos, ¿cierto? Muchos abusos. ¿Y qué hacen? ¿Los castigan? ¿Castigan a estos personajes? ¿O sencillamente a veces los premian? ¿Cierto? No los castigan, los cambian para otro lugar. Los cambian para otro. Los envían a un sitio más pequeño donde no los conozcan. Exacto. Qué tristeza que la iglesia, nosotros como iglesia de Cristo, estuviéramos actuando de esa manera. Mire el testimonio entre las naciones ¿qué dirían? ¿El mundo qué diría? Pues mire, eso es una sinvergüencería. Mire, allá pasan esto, abusan, hay esto, hay adulterio, hay de todo, y eso no, se cubren la espalda unos con otros. ¡Qué vergüenza! Por el contrario, si hubiera un caso de estos como iglesia, vale la pena exponerlo realmente para que las naciones se den cuenta que la iglesia de Cristo es diferente. Que aquí el pecado no es quién lo hace, sino quién lo hace y a quién está ofendiendo, al Señor. Y por lo tanto, nosotros como embajadores tenemos que actuar en disciplina, con amor. Pero aquí las naciones tienen que darse cuenta de que realmente ser en embajada de Cristo es ser la iglesia. Y eso está en el testimonio de la disciplina. Por eso dice que las naciones puedan darse cuenta la diferencia en cuanto a la disciplina. Y aquí no es quién tapa a quién. Aquí estamos realmente nosotros representando la gloria de Dios en la tierra. ¿Qué más? Dice, advierte a los pecadores de un mayor juicio venidero. Es una ilustración. Es una ilustración. Me gustó, me llamó la atención y claro, me gustó fue el recordar, ¿cierto? Esa triste experiencia de Ananías y Zafira. Está diciendo el hermano Raúl ahorita. Mire cómo fueron disciplinados, ¿no? ¿De qué manera fueron disciplinados ellos, esta pareja? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los cortó. Los mató, ¿cierto? Entonces también es una ilustración de un juicio venidero, de que realmente el Dios al cual estamos sirviendo es un Dios santo, justo sobre todo, es un Dios justo. La justicia de Dios es algo delicado. La justicia de Dios es algo que debemos tener mucho cuidado. La justicia de Dios es algo que la Biblia nos hace caer en cuenta que es muy serio, la justicia de Dios. ¿Qué más tenemos acá? Finalmente, y lo más importante, la disciplina protege el nombre y la reputación de Jesucristo ante el mundo. Claro. Necesario, mi hermano. Por eso cuando nosotros pecamos y de pronto, es que eso, de pronto tenemos que ser disciplinados por la iglesia, aceptamos la disciplina, ¿por qué? Por todas esas razones que estamos acá, hablando acá. Primero, acepto la disciplina, de pronto yo como pastor tengo que ser disciplinado, Dios no lo quiera, oramos para que nunca le fallemos al Señor, para que sigamos en sus caminos, pero cuando uno es disciplinado, tenemos que aceptar que la disciplina es bíblica, que la disciplina es una extensión del Evangelio, que la disciplina aplicada es salud de la iglesia, que la disciplina hace que el testimonio de la iglesia ante las naciones sea transparente y reluciente, que la disciplina advierte a los pecadores de un mayor juicio venidero y finalmente, e importante, que el nombre de Jesucristo sea glorificado ante el mundo. Por eso debemos aceptar la disciplina cuando venga de parte de la iglesia. Es decir, cuando fallamos y la iglesia dice, hay que disciplinar a este hermano, está caminando, hay que hacerlo caminar derechito, hay que recordar estas cosas. Hay que recordar. ¿No queda más? No, ya.
Eso es, mis hermanos. Esta es la presentación, es como la introducción de lo que vamos a ver en cuanto a disciplina, que es un tema complementario a lo que vimos en membresía, pero del cual a veces surgen muchas dudas, como les digo. ¿Qué pecados, ¿por qué pecados hay que hacer disciplina? ¿Todos tienen la misma gravedad? ¿Todos tienen? ¿Será que todos? Entonces, ¿cómo nos comportamos ante una persona que ha sido disciplinada por la iglesia, ante un hermano? A veces la gente como que no lo llama y como que le da rechazo porque ¿no? Fue puesto en disciplina y yo como que no le hablo porque qué tal. O indiferencia, también puede ser. Entonces vamos a aprender el tema de disciplina, la parte práctica, sobre todo la parte práctica. Cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ejercer la disciplina sin ir más allá de lo que Dios nos permite al disciplinar a una persona. Y hace que nosotros cumplamos con el Señor. Aprender estas pautas es glorificar el nombre del Señor porque queremos hacer lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Y eso es glorificar al nombre del Señor. Así que mis hermanos, este fue como la introducción. Espero que hayan quedado muy animados, muy motivados para aprender y sobre todo glorificar el nombre del Señor. Y acordémonos, como acto de amor, la disciplina. Mis hermanos, preguntas, comentarios, opiniones. ¿Todo claro? ¿Hay alguien que esté pidiendo disciplina? No, levante la mano. Pastor, prohibieron las varitas. Ah, prohibieron las varitas. No, pero ¿cuáles varitas? ¿Sí? La bíblica. La del incienso será. El incienso. Ah, bueno. El rejo. El rejo. Sí, eso está prohibido. Miren hoy en día cómo eso está prohibido. Ya los padres no pueden disciplinar a sus hijos. Y las leyes van prohibiendo más que los papás eduquen a los hijos como debería de ser. Debemos es comprar un perrero para darle por las costillas a esos muchachos. No le quieren dar la educación al Estado. O sea. Inclusive ahorita hay una nueva ley que quiere que no se corrijan ni se disciplinen a los hijos porque estamos violando sus derechos fundamentales, sus derechos como niños de individualidad. Entonces eso es pues terrible porque quieren que el Estado lo que quiere es hacerse dueño de nuestros hijos, cuando realmente el dueño es Dios y nosotros somos los administradores de nuestros hijos, los primeros educadores. Entonces, esa nueva ley, pues también estar orando para que el Señor sea glorificado y que pues esta ley no se promueva porque ya uno no va a poder correr, bueno, en nuestro caso de pronto no, pero muchos papás inclusive eso también va a ser para nosotros un problema porque van a darse en cuenta que nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos y eso no se puede, los vamos a demandar. Claro, y se está ejerciendo en algunos países y aquí ya llegó, así que realmente los valores, no esperemos que los valores cristianos y los valores morales se los enseñen en el colegio a los niños. No es que a ese colegio no le enseñan nada. No, los valores son en casa. Eso no es una materia de colegio. Los valores morales, los valores espirituales, los valores bíblicos vienen en casa. Son responsables. Es más, a los papás pues decimos cuando de pronto en los chicos de la iglesia, la educación es la responsabilidad de los papás. Esa educación no es ni siquiera responsabilidad del pastor ni de las maestras de niños. Ellas cumplen y cumplimos otro papel. La responsabilidad de la educación moral y la disciplina es en casa. Es la responsabilidad de ellos. Así que nosotros también, como iglesia, cuando hay que disciplinar, pues ya sabemos, ya comenzamos a aprender pautas, ¿cierto? En cuanto a poder disciplinar y en qué casos, si vamos a aprender la parte práctica, en qué casos es necesario ejercer la disciplina. Eso es, mis hermanos. Pues es un tema interesante. Todo lo que tenga que ver con conocimiento de la Biblia es un tema apasionante y un tema enriquecedor. Y sobre todo porque es un tema práctico.
muy práctico, mis hermanos. El tema de la membresía, volvamos a retomar, el tema de la membresía lo mismo, es la dinámica del amor, amor a los hermanos, amor, y la disciplina también, es un tema de amor. ¿Listos, mis hermanos? ¿Opiniones? ¿Quién más quiere opinar? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo quedó claro? Sí, pastor, muchas gracias. Quedó muy claro cuál es nuestra responsabilidad. Bueno, entonces, pues vamos a estar en varias sesiones de estudio y lo que el Señor nos permita conocer. ¿Qué más les digo, mis hermanos? Entonces, mañana no nos olvidemos del tiempo de oración, todo lo que estamos hablando. Ya ustedes han escuchado por noticias que ya están habilitadas o se han deshabilitado las restricciones, ya las iglesias en teoría podríamos reunirnos, pues en teoría sigue quedando en teoría que podemos reunirnos, porque realmente hay un buen trabajo que hacer para poder volvernos a reunir y realmente no solamente es algo de ley, no es algo simplemente de decreto, también es un acto responsable de las iglesias el saber cómo nos vamos a reunir. Es decir, también como iglesias necesitamos proteger la salud de las personas también. Así que una cosa es un decreto de autorización, pero otra cosa es que tenemos que ser muy prudentes frente a este tema de salud, porque también somos mayordomos unos de otros. Es decir, Dios nos ha dado una mayordomía y eso tiene que ver con todas estas cosas de prudencia. Entonces, estemos orando para que el Señor nos dé mucha sabiduría, para que cuando podamos volvernos a reunir, estemos cumpliendo todo lo que nos exigen como tal, no solamente la exigencia legal, sino que se den las condiciones sanas, saludables y seguras para podernos reunir nuevamente. Todavía no hay condiciones sanas, todavía hay mucha, y fíjense ustedes que se espera un pico en noviembre. Entonces, todos queremos reunirnos, necesitamos ser muy prudentes, mis hermanos, muy prudentes. Que se le había cuidado. Y yo le digo, es que cuando uno... ¿Sí, mi hermana? ¿Sí? ¿Escuchamos? ¿Y cuando uno qué? Quedamos. Ay, hermano, pero siga, nos dejó en ascuas. Sí, que nos acabe de contar, porque si no, no podemos dormir esta noche. Claro. Estaba regañando a alguien porque no había asistido acá a la reunión, entonces estaba diciendo es que cuando no va a cumplir se le olvidan las cosas un poquito. Es que mi hermano John estaba diciendo, y yo le entendí, que cuando... Pastor, pastor, no le escuchamos. No se le escuchó nada, pastor. ¿Cómo así? Así no se vale. ¿Cómo así? Pero... ¿Cómo así, pastor? Le vamos a leer los... Quedó en off. Claramente. Quedó en off. Eso fue lo que dijo el hermano John. ¿Eso fue lo que dijo el hermano John? No, mire, vuelvo, repito, mire, él lo que dijo fue lo siguiente. No. Póngale on, oprima on. ¿Ya? ¿Y eso fue lo que dijo? Ay, claro, pastor, usted tiene toda la razón, fue eso. Gracias, pastor. Ya quedamos bien enterados, hermano John, ya sabemos lo que dijo. Vamos a dormir tranquilamente. Pero para eso sí ponen cuidado, ¿no? Entonces, mire, estemos orando, sigamos orando, que el Señor nos dé mucha sabiduría, hay que hacer unos documentos, tenemos que adelantar el protocolo como iglesia. A ver, les cuento, se están teniendo unas reuniones a nivel de la alcaldía local que nos están conduciendo para hacer las cosas en orden. Y en el tema, tenemos que hacer nuestro propio protocolo para que lo autorice la alcaldía, mirar los espacios, porque realmente tenemos un tema de espacio que nos haría replantear el tema de la reunión. Varias cositas, varias cosas que necesitamos sabiduría.
Y el domingo, también ya les estoy avisando de antemano, vamos a tener una pequeña presentación para que este domingo no deje de asistir, es decir, no falte este domingo, porque lo que vamos al final, pues obviamente primero por el culto al Señor, no falte por eso, pero que no vaya a despedirse apenas acabe la predicación, porque hay una información muy importante que tenemos que el liderazgo de parte del liderazgo dar a la iglesia como tal, y que tiene que ver con el protocolo de apertura. Esto no es tan fácil de decir, nos vamos y listo, ya autorizaron. No. Si nos encuentran que realmente no estamos siguiendo los protocolos, hay sanciones, hay multas y hay hasta encarcelamiento. Entonces, a mí me gustaría, pues chévere, ¿no? Un ministerio, digamos, como pastor, imitando a Pablo, pero realmente que todavía no. Cuando el Señor disponga y no por irresponsabilidad. Entonces, son varias cosas, ¿no? Que tenemos que estar orando. Mucha sabiduría por eso. Queremos estar reuniéndonos, pero tampoco vamos a salir corriendo porque ya dijeron, no, hay que ser muy prudentes porque hay que cumplir unos protocolos que ya son muy claros y que no podemos estar pasando por alto, ¿no? Ya hay unos protocolos bien establecidos. Así que mis hermanos, pues ya pronto que el Señor nos permita vernos en vivo e indirecto, pero sigamos orando por fortaleza, por sabiduría y para que mientras tanto sigamos haciendo lo que la Biblia nos manda hacer, la gran comisión. Sigamos obedeciendo la palabra, sigamos haciendo lo que ella nos dice, lo que ella nos dice a través de su palabra. ¿Listos, mis hermanos? Entonces, con todo esto, nos despedimos. Gracias por su asistencia. Mañana oración, estamos a las 7 de la noche, un tiempo importante. Es un tiempo de iglesia. Es que no entiendo a veces por qué la asistencia baja los miércoles y bueno, a veces algunos trabajan y todo, pero recordemos que es el segundo culto de la iglesia, ¿ya? Los miércoles. Y eso es algo que todas las iglesias hacen en la federación. Y el miércoles es un culto y este culto es el de oración. Mis hermanos, gracias. ¿Algún voluntario que quiera despedirnos en oración? ¿Quién dijo yo? Estamos en off. Listo, mi hermano John, ahora sí puede hablar. Gracias por despedirnos en oración. ¿Quién dijo John? Yo. Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este momento. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas, Dios, cómo debemos comportarnos delante de ti, Señor. Señor, permítenos guardarla en nuestro corazón, Señor, poder ser ejemplo, Señor, para otros creyentes, para personas que no te conocen, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, Señor, de tu perdón, Dios, por favor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, porque te fallamos y hacemos cosas incorrectas delante de ti, Señor. Solo tú eres el que puedes ayudarnos a cambiar, Señor. Tu palabra nos puede ayudar a cambiar, Señor. Permite, Señor, que este estudio que estamos realizando, Señor, podamos participar, podamos estar aquí unidos como iglesia, Señor, aprendiendo qué es lo que tú nos quieres hablar, Señor amado. Señor, que a cada uno de nosotros, a cada hermano, hermana, Señor, nos permitas, aparejes los recursos, el tiempo, internet, Señor, para que podamos, Señor, aprender esta disciplina, amado Señor. Entender, Señor, que es a través de tu palabra, Señor, que podemos ser instruidos, ser dirigidos por ti, amado Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que está disponiendo su tiempo, está disponiendo su corazón, su vida para aprender, Señor. Esta dinámica, Señor, este árbol de vida que se ha venido enseñando en la iglesia, Señor. Señor, que todas las cosas que veamos aquí sean de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú el que nos ayudes a entender el propósito con el cual tú quieres que aprendamos estas herramientas, Señor. Gracias, Dios, por el pastor, Señor, por la sabiduría que tú le regalas, Señor. Continúa, Señor, obrando en su vida, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, por cada familia aquí representada, amado Señor. Y ayúdanos a ser esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, para hablar de ti, para comportarnos como tú esperas de nosotros, Señor. Señor, gracias por la disciplina que has puesto en nuestras vidas, Dios.
Ayúdanos a entender, Señor, que tu mano es maravillosa y tu misericordia es incomparable, Señor. Y que es necesario que si un padre ama a su hijo, es necesario que nuestro Padre nos corrija. Señor, gracias por esa disciplina que has hecho en nuestras vidas, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú has disciplinado a cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias por ello, Señor, porque estás formando nuestro carácter, Señor. Que podamos aprender de esa disciplina, Señor, que viene de ti, Señor, y aprenderla con amor, Señor. Señor, y tener el amor para poder ayudar a otros hermanos, Señor. Que si están en disciplina o si es necesario, Señor, hacer alguna disciplina hacia algún hermano, Señor, ayúdanos a tener ese amor con el cual tú también nos perdonas, Señor. Ese amor perdonador, Señor, ese amor restaurador, ese amor que ayuda, Señor, a levantar a otro hermano, Señor, que ha caído en pecado, Señor. Señor, ayúdanos a salir de todo lo que a ti no te agrada de nuestras vidas, Dios. Señor, mil y mil gracias por esta noche, Señor, por este momento que tú nos regalas, amado Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando esa disciplina, Señor, ese esfuerzo para poder estar aquí, Señor, atentos los martes, los jueves, los miércoles, Señor, todos los días, Señor, que tenemos actividad en la iglesia, Señor. Ayúdanos a como congregación entender la dinámica de la iglesia, amado Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano John. Gracias, mi hermano John. Muchas gracias, mis hermanos. Buenas noches, bueno. Pastor, Gracias. Sandrita, mis hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches. Chao, Pati. Bendiciones. Chao, Jackie. Hasta mañana. Muchas Miriam. gracias, pastor. Bendiciones, mi Chao, hermano Doris. feliz noche para todos. Saludos a la familia, la hijita. Dios te bendiga. Amén. Con gusto. Hasta mañana. Alejita, bendiciones. Los extrañamos. No, mi Hermana hermano Rosa, Jorge. saludos a Fidel y a la tropa. Chao, hermana Rosa. Dios les guarde. Bendiciones. Hermana Claudia Pineda. Bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Mañana. Gracias, bendiciones, hermanitos. Desde la torre de control, desde Satélite. la base espacial. Estación espacial Sputnik, entonces... No entiendo por qué. 2005. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, Vivi. ¿Cómo Buenas estás? noches. Hoy estoy un poquito mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios, qué bueno. Mañana va a estar mejor, hermana. Sí, Ya, Mañana poquito. va a estar mejor, mi hermanito. sí, Bueno, grande por esa recuperación. hasta Muchas mañana, gracias. mis Dios hermanos. les bendiga. Mañana mi hermano Oscar, bendiciones. Les vaya muy bien, mis hermanos. Hermano Oscar, Bendiciones. bendiciones. Muchas gracias. Hermanos, que descansen. Bendiciones. Gracias, mi hermana Viviana López. Dios les bendiga. Dios te Bendiciones. guarde. Saludos a Harvey, a John. Saudita, Chiqui. Vamos a quedar los cuatro. Kevin, despídete. Hasta Mi mañana. hermanita Inés. Santiago, Hermana Inés, buenas noches. la tropa de Bendiciones. Chiqui. Chao, mi hermano Kevin. Buenas noches, mis hermanos, Bendiciones. que Dios los bendiga. Que pasen buenas Gracias, mi noches hermano. todos. Lo mismo.